Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast. Aquí estamos con la intención y con el buen propósito de compartir con ustedes reflexiones, enseñanzas de valor y seguramente algo o mucho puede darles luz en su camino. Marco Gerardo. ¿Qué tal? Así es, saludos a todas, a todos. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los mensajes que nos dejan aquí en, en esta plataforma de YouTube. También nos pueden encontrar en otras redes sociales como Facebook, en Instagram, TikTok y bueno, ahí pueden también entrar en contacto con nosotros. Pero lo importante en esta plataforma en YouTube es que ustedes nos dejen sus comentarios respecto a lo que estamos aquí analizando y posteriormente, como ya en algunos momentos lo hemos hecho, si hay una pregunta, incluso hasta nos puede dar el tema para un siguiente capítulo. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de qué es el ego. Ya es un tema que habíamos estado planeando desde hace ya incluso hasta 2 temporadas, me parece. Pero bueno, en esta ocasión vamos a analizarlo y queremos plantear no solamente una perspectiva de lo que es el ego, sino plantear una perspectiva muy amplia. ¿Por qué? Porque hay diferentes concepciones respecto a este término y muchas veces incluso el estar en tantas posturas, tantos enfoques, tantas visiones respecto a esto confunde. Así que vamos a estar analizando un poco a detalle esta terminología. Y bueno, ¿qué te parece, Mateo? ¿Qué es el ego? Fíjate que, como bien dices, incluso desde la perspectiva psicológica se habla del ego. Y algunas personas, por supuesto, ubican el ego como vanidad, incluso como orgullo, pero también quienes lo asocian con el valor personal. Y es aquí donde, por supuesto, estos matices pueden generar confusión y además nos pueden alejar del centro, de la esencia de este tema tan aportador y tan importante en la vida de todos los seres humanos. Sí, así es. Incluso, bueno, es que en psicología el término ego nace con el mismísimo Sigmund Freud, cuando hace esta referencia y él usa el término ego de una manera para referirse no al ego de la filosofía oriental, que ahí, bueno, tiene otra connotación, sino él establece el término ego como un sinónimo de la palabra yo o id, que bueno, él representa así como el ego que nosotros tenemos, pero en psicología, más propiamente en el enfoque de psicoanálisis, entonces el ego o el yo es una parte de la mente, es una parte de nuestra naturaleza mental. Freud lo establece la mente o define la mente como 3 grandes áreas de estructura. Una de estas áreas es el ello, que es la parte que posteriormente se llama también inconsciente. Entonces, donde está toda nuestra parte oscura es como el sótano de nuestra mente, en donde están nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras pulsiones más silenciosas. Es incluso hasta nuestra parte instintiva, nuestra parte más, digamos, incluso hasta primitiva, animal. Entonces, esa parte está en todos nosotros. Es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana. Y él hace una separación entre esta área de la mente y lo que es el super yo. Para él el super yo representa lo que nosotros vamos aprendiendo en nuestra experiencia de vida respecto al cómo debemos de comportarnos ante la sociedad, ante las demás personas. Entonces son, por ejemplo, todas estas normas familiares que aprendimos. Por ejemplo, el ello nos dice come, usa tus manos, traga como puedas, ¿no? O sea, es el instinto de sobrevivencia. Pero el super yo, que son, decía, todas estas normas que vamos aprendiendo, son mandatos que escuchamos, por ejemplo, el no comas así, come pausadamente.
mastica, ten modales. Entonces es la voz incluso que internalizamos de papá y de mamá como una lección de vida. Entonces eso va formando parte de nuestra mente y todos tenemos esta parte regulatoria y esta referencia de lo que son las normas sociales. Entonces imagínate, nuestra mente está dividida en estos aspectos, así lo explica Freud, entre el ello, que son las pulsiones básicas, y el super yo, que son todas estas normas o deberes, y el yo es el que queda en medio de estas dos tensiones. El yo es quien trata de mediar entonces en estas circunstancias en donde el ello te lleva hacia un lado y el super yo te lleva hacia otro. Entonces, una persona con un ello que rige sobre su vida, pues es una persona que va a tener un problema con los demás, una persona que quizás se va a regir mucho por los impulsos, por el deseo, por la parte más instintiva, y entonces su actitud va a estar dominada por eso. Pero también hay personas que son más regidas por su super yo, o sea, por su parte del deber ser, por la parte en donde se limitan mucho hacia experiencias de vida porque tienen un super yo demasiado rígido, demasiado fuerte. Entonces son personas que viven solamente como encuadradas en normativas muy rígidas, y bueno, eso también trae conflictos. Hay una forma entonces en donde podemos aprender a regular nuestra conducta entre estas dos áreas, y bueno, esa era una de las funciones de la psicología en estos momentos del psicoanálisis, y es por eso que Freud establece esto. Entonces a esa parte reguladora donde dice, pues ese es el yo, nuestro yo que hace este equilibrio entre esas tendencias internas, entonces a eso le llama ego. Es algo así como tu yo más superficial, pero el que tiene esa función reguladora. Entonces, claro que ahí está también supeditado todo esto al ego como el yo que también puede generar mayores cualidades sobre la vida, puede desarrollar confianza, puede desarrollar una forma de comunicación sana con las personas. O sea, ese yo que establece ese equilibrio entre todas esas tensiones internas y externas. Entonces, por eso es que lo llama en la psicología el ego, pero por eso es que se toma también como este término en donde se puede establecer, puedes hacer trabajar tu ego o puedes desarrollar tu ego, pero no decía en el marco conceptual o en el marco teórico, haciendo referencia al ego como lo que se refiere a las concepciones orientales, que ahorita, bueno, vamos a hablar en esos otros términos, pero decía yo, sí es importante diferenciar estas dos cosas, porque es como si uno estuviera hablando de matemáticas y el otro está hablando de ciencias naturales, y si unimos los términos, pues vamos a hacer una mezcla en donde pues no van a concordar unas cosas con otras, y nos podemos llegar a, sí, más que a confundir, a crear una especie de, incluso hasta de contienda, ¿no? Entonces, como la psicología establece que el ego es una parte reguladora y es bueno, entonces, si lo vemos desde el criterio de lo que representa el ego para los orientales, vamos a decir, no, entonces los psicólogos son chamucos, ¿no? Entonces están perdidos, están, o sea, no, se está hablando de cosas muy diferentes, son sinónimos únicamente, no, pero más que sinónimos, palabras que suenan igual, pero representan o significan cosas distintas o diferentes. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco también, vamos a hablar sobre lo que representa el ego ahora sí, desde una concepción espiritual, desde una concepción donde ego pues representaría esa parte negativa u oscura, y bueno, sobre eso vamos a estar hablando también, Emeterio. Sí, qué bueno que arrojas luz en este aspecto, porque generalmente se puede dar un sentido distinto y desde ahí perder la oportunidad de generar una mayor conciencia sobre el valor que tiene el alma o el ser humano. Sí, desde la perspectiva espiritual,
en todas las tradiciones, en todas las culturas, la base del autoconocimiento radica en aprender a diferenciar entre esa parte que es la causa del sufrimiento, la causa del conflicto en la mente y como consecuencia en la vida del ser humano. Todos aquellos mecanismos que llevan a la persona a tener esos estados de desequilibrio, incluso desconexión de su verdadera naturaleza, están relacionados con ese término, el ego. Por eso es que Federico Nietzsche, haciendo alusión a esa parte opuesta a la felicidad, opuesta incluso al bien, le llama sombra. Es Carl Jung quien también retoma ese concepto que maneja Federico Nietzsche y también de ahí ya le da una fuerza mucho más significativa. Pero incluso en esto también hay cierto tipo de confusiones, porque a pesar de que se plantea que la sombra es lo opuesto a la luz sagrada que se encuentra en el interior de los seres humanos, algunas personas todavía consideran que hay que aceptar la sombra, pero una aceptación muy en esa sintonía de permisión, es decir, de permitir que esos mecanismos sigan expresándose con la fuerza que tienen, pues simplemente dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La sombra está ahí, el ego está ahí, pues simplemente toma conciencia de eso, acéptalo, abrázalo, no te conflictúes, y considero que también esos son matices que generan confusión, sobre todo en aras de esa búsqueda de la integración de los valores más elevados de cada ser humano. Sí, así es. Yo creo que esta confusión se genera a partir de que tomamos términos que son complejos, términos que son muy profundos de entender, y los tomamos de una manera muy simplista. Y entonces no profundizamos en los significados o incluso en los procesos que contienen todas estas enseñanzas. Por ejemplo, para Jung, claro, él habla de la sombra, y para Jung no significa sombra ego, ¿no? La sombra no es el ego. Él separa muchos términos porque para muchos enfoques hacen también una mezcla o hacen como una especie de alianza en donde dicen ego es lo mismo que sombra y sombra es lo mismo que inconsciente es lo mismo, y no es lo mismo. O sea, cada uno de estos conceptos, de estos términos, tienen un significado diferente, y es la diferencia, por ejemplo, que hace Jung a lo que, bueno, no la diferencia, sino lo que amplía el conocimiento Jung del conocimiento que tenía Freud. O sea, Freud únicamente habló de inconsciente y hasta ahí. Pero para Jung no solamente era un inconsciente, no. Él hablaba entonces ya de términos que representaban más cosas. Por ejemplo, para él era muy diferente hablar de sombra y hablar de máscara. La máscara es algo muy diferente a la sombra. La máscara está quizás más asociada a lo que sería el término ego, y la sombra es representativa de toda esa parte oscura que no conocemos de nosotros. Ahora, en la sombra, Jung hablaba de que no solamente existían aspectos negativos de las personas. En la sombra existían aspectos positivos no reconocidos de la persona. Algo así como todo este contenido que dejamos a un lado de nosotros mismos también está ahí en la sombra. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo es un espacio muy amplio, es un espacio muy complejo de decía, lleno de términos, y entonces por eso es importante como separar cada una de estas piezas para poderlas analizar. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas, él habla de una sombra dorada, la sombra dorada,
y es un término pues que puede como causar como confusión o contrariedad, ¿no? A ver, como que sombra dorada, si la sombra es lo negativo, ¿cómo vas a unirlo? No, es que es ahí donde tenemos que analizar esto. La sombra es aquello que desconocemos de nosotros. En la sombra puede estar nuestro ego, sí, ese ego que no reconocemos de nosotros, pero también en la sombra puede estar aspectos positivos, ya lo decíamos, de aquello que no hemos logrado elaborar o logrado trabajar o desarrollar en nosotros, y eso también forma parte de esos mecanismos que están ahí pendientes en nuestro sótano personal. Entonces, para Jung, por ejemplo, la máscara, que es, decía, más representativa hacia el ego, la máscara es aquello que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida y que forman personajes con los cuales nosotros interactuamos con las demás personas. Pero para él no existe un solo ego, no existe una sola máscara. Para él nosotros estamos llenos de máscaras. O sea, tenemos un bagaje, una multiplicidad de formas distintas que pues, nosotros nos ponemos de acuerdo a las situaciones en las que estamos en nuestra vida. Entonces tenemos una máscara, por ejemplo, que representamos en cómo nos comportamos en el área de trabajo. Tenemos otra máscara en donde cómo nos comportamos en nuestra área de familia. Tenemos otra máscara para relacionarnos con nuestra pareja o diversas máscaras en cada uno de estos escenarios. Entonces, de ahí viene también una concepción interesante de que no solamente somos uno. En este aspecto de ego que todos tenemos, no somos un ego, somos una multiplicidad que tenemos que aprender a primero conocer. Tenemos que conocer toda esta multiplicidad que cada uno tenemos para poder después trascenderlo. Sí, porque a partir de ahí entonces ya podemos ubicar con más facilidad el aspecto del ego. Hay unos escritos de Carl Jung donde al principio se refiere a esas máscaras con otro término. Él le llama diablos. Y considero que es un término que ayuda más en cuanto a centrarnos en el tema mismo del ego. Porque hay que considerar que en todas las tradiciones milenarias ha sido parte de la enseñanza del autoconocimiento. Es decir, lo que Jung plantea, Freud y muchos otros investigadores que dan incluso la base para la nueva psicología. Bueno, hoy hay más corrientes, más enfoques, más variantes, pero hay que tomar en cuenta que en las antiguas tradiciones se tenía un conocimiento vivencial, un conocimiento profundo en cuanto a aquellos niveles de la mente y del alma. Y por esa razón ubicaban con mucha claridad lo que es esa diversidad de mecanismos que se mueven en el alma, casi independientes a la misma persona. Independientes, pero al mismo tiempo influyentes. Sí. Y por esa razón, por ejemplo, entre los egipcios se hablan de los demonios rojos de Set como una metáfora o como un símbolo alusivo, por supuesto, a esa diversidad de elementos que en el alma humana están presentes. Pero también, por supuesto, hay otros matices que van en esa dirección y uno de ellos es el que plantea el maestro de maestros. Él habla haciendo alusión a esa diversidad de mecanismos maquiavélicos, los llama legión. Y entonces ahí es donde empezamos a encontrar ya una serie de puntos coincidentes, pero los encontramos, por supuesto, en las antiguas tradiciones. Es ahí donde considero que hay una buena luz que hay que tomar en cuenta para ahondar y profundizar en cuanto a la pregunta que hemos hecho desde el principio. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Y entonces, bueno. Y ahora aumentamos a
qué es el diablo. Sí, claro. Como si no fuera difícil el significar este término del ego. Bueno, ahora vamos a ampliarlo este término. Sí, hay una serie de investigadores de la mente, del alma, por ejemplo, Gurdjieff, que también bebió de ese manantial del conocimiento de las tradiciones orientales, incluso ciertas líneas o linajes incluso del budismo. Él también retoma esa enseñanza y la presenta tal cual como el ego. Y cuando él habla del ego, él entonces se refiere a esa parte que busca de alguna manera contaminar no solamente la mente y no solamente la vida de los seres humanos, sino que literal el ego busca de alguna manera alejarle a la persona de esa parte auténtica, su auténtica luz, su auténtica verdad, ese rayo primigenio, que es lo que nos conecta con lo que realmente somos y también a quién pertenecemos. Gurdjieff empieza a investigar en ese mundo interior y se da cuenta que hay mecanismos perversos. Por eso este término de diablos, porque son mecanismos destructores de la felicidad, destructores del amor, destructores incluso de la paz. Judy Krishnamurti también retoma este tema porque es un tema valioso, es una de las joyas, y toda persona que entre en un camino de autoconocimiento profundo es una materia esencial. Entonces Krishnamurti también habla del ego y también le da ese matiz que le da Gurdjieff, un discípulo de Gurdjieff, Ouspensky, Maurice Nicoll. Todos ellos traen esa línea y esa comprensión acerca del ego como fuerzas maquiavélicas en el interior del ser humano que buscan de alguna manera desconectarle de lo real. Y por esa razón, cuando se plantea la importancia de conocer este tema, pues tiene que ver con la recuperación de sí mismo, porque es ahí donde se encuentra la mejor explicación acerca de que todo el sufrimiento que experimentamos, el dolor, el desequilibrio, no está generado por algo externo. Esto ya lo habían investigado estudiosos, investigadores del alma. La causa profunda y la causa real está dentro. Siddhartha Gautama también hace gala de estos enfoques y estos hallazgos en el interior. Y él también por eso plantea que lo que en realidad genera sufrimiento al ser humano igual no está afuera. Es decir, no es la pareja, no son los hijos, no es el entorno. La causa, el origen de ese sufrimiento se encuentra dentro. ¿Qué es lo que está incrementando el sufrimiento en el alma humana? ¿Qué es lo que le está llevando al ser humano a experimentar ese vacío, esa insatisfacción o posiblemente una serie de mecanismos que finalmente le llevan a la autodestrucción o al autodeterioro en las relaciones humanas, incluso conflictivas? Todos estos estudiosos coinciden en algo y aseguran que tiene que ver con el ego, que no es uno, como tú ya lo mencionabas, sino más bien son muchos. Hay un maestro de la conciencia que dice que en realidad sí es posible saber cuántos mecanismos o egos se encuentran en el interior del ser humano. Y da un número, da una cifra. Dice, son 10,000. 10,000 mecanismos en el interior del ser humano que están trabajando de una manera oculta. El ser humano no es consciente de esto y todos estos mecanismos llamados ego están arrastrando, están incluso jalando a cada persona hacia ese terreno de infelicidad. Hermann Hesse, el premio Nobel, también él con un trabajo de autodescubrimiento le llama incluso agregados psíquicos,
porque él llega a la conclusión de que la esencia del ser humano es divina. La esencia del ser humano es de naturaleza espiritual, diría Jung, luminosa, sagrada. Pero el ser humano pierde la conexión con lo sagrado a través de estos mecanismos, es decir, de la generación de los múltiples egos. Y él le llama agregados justamente porque la esencia del ser humano es luz, es amor, es sabiduría, es divinidad, pero en la medida que el ser humano va olvidando o le va dando la espalda a esa luz, a esa realidad, entonces cada olvido se convierte en un vacío que es aprovechado por estos mecanismos llamados ego, y es a partir de ahí donde empieza a nacer o a generarse en el interior mismo del ser humano aspectos de sufrimiento, de soledad, de malestar, y por eso le llama agregado. Dice, no es esencia, Sí. no forma parte de tu naturaleza real, y por eso es bueno considerar una serie de enfoques, enseñanzas o técnicas que le permitan al ser humano recuperar su auténtica libertad. Porque esos egos, de alguna manera, limitan, bloquean lo mejor que tiene cada persona. Y por eso esto se convierte en un tema vigente. Hoy en día consideramos que es un tema que todas las personas debiéramos de conocer por las aportaciones y los beneficios que daría a cada ser humano para ir haciendo crecer más la luz e ir decreciendo más la parte generadora de sufrimiento. El ego es una percepción, es la percepción de que vivimos separados del resto. O sea, el ego es lo que crea esa ilusión de separatividad con el mundo, de separatividad con los demás seres humanos o con la naturaleza. Es aquello que nos da una especie de pensamiento, de sentimiento y de creencia de que somos ajenos a los demás, y esa es una manera en la que se puede llegar a entender el mundo o a ver las cosas. Entonces eso crea un ego, es un yo, algo así como un sentimiento de separatividad. Entonces, mira, hay un escrito de Judy Krishnamurti en donde hace referencia precisamente al ego. Bueno, Judy Krishnamurti realmente su enseñanza tiene mucha esta connotación de analizar lo que es el ego, y una de las maneras en las que lo describe es, por ejemplo, el pensamiento es el pensamiento, la mente condicionada, la mente superficial, estrecha, intolerante, la que ha creado las creencias, las ideas, el conocimiento, y que se ve aflorada por sus propias opiniones, su vanidad, su codicia, ambición y frustraciones. Así pues, debemos comprender la mente, y la mente es el yo, el ego, no un ego superior. La mente inventa un yo superior y dice entonces que es una herramienta para lo supremo. Esa manera de pensar es absurda e inmadura. La mente inventa todas estas evasiones y estos escapes y luego los usa para sus afirmaciones y opiniones posteriores. De modo que vamos a ver qué es la mente. Ahora bien, no pueden descubrirlo por medio de mi descripción. Bueno, ahí hace ya otras anotaciones, pero fíjate, lo interesante de esto que comenta Krishnamurti es precisamente eso. El ego te genera un discurso personal en el cual a partir de un dolor o a partir de una percepción de inferioridad se crea este ego como una especie de mecanismo que trata de equilibrar o trata de reconfortar ese sentimiento de inferioridad. Entonces el ego se crea una realidad propia en donde el ego se ve superior al resto. Y entonces superior al resto quiere decir, sí, superior a los demás seres humanos, superior ante la naturaleza. Por eso
Por eso fíjate que una de las cosas interesantes que se promueve en las visiones de cómo trascender el ego, una de ellas es volver a la comunidad, volver al sentimiento de comunidad o a la vivencia o la experiencia de comunidad. Recuerdo la película del Señor de los Anillos, que es una parábola muy interesante, una metáfora sobre el proceso de la disolución o de la trascendencia del ego. Y uno de los primeros pasos que hace este hobbit, que, bueno, que es el héroe de la película, es el crear comunidad, la comunidad del anillo. Entonces, cuando una persona se encuentra en un estado de vida en donde su ego le ha generado esto que tú comentas, ya un sufrimiento tal en donde su sensación de separatividad incluso le lleva a generar más dolor, entonces uno de los tratamientos es eso, vuelve al mundo, vuelve a la normalidad, vuelve a generar lazos de comunidad con la vida, con las personas. Céntrate en una vida productiva, en una vida de provecho hacia otros, conéctate con personas, dialoga, o sea, porque este volver al mundo es como darle a ese ego que se ha creado magnánimo, es como darle una especie de salida, de desahogo, de como si incluso lo bajaras, y entonces la persona vuelve nuevamente a centrarse en la realidad, decir, ok, soy como las demás personas y no pasa nada, todo sigue bien, todo está bien, porque el ego nos hace caer en esta trampa, donde sí se crean estas percepciones, por eso lo dice aquí Krishnamurti, son evasiones de la realidad, son escapes de la realidad, y entonces la única cura de ello es volver nuevamente a plantar los pisos los pies en la tierra, ¿no? Volver nuevamente a establecerte en un mundo donde pues puedes estar tranquilo con quién eres y con lo que eres con respecto al mundo o a las demás personas. Sí, y desde esa perspectiva llegamos a un punto también valioso. El 97% puede ser más o puede ser menos de lo que sentimos o de lo que pasa por nuestra mente, no es nuestro. Es decir, no forma parte de nuestra esencia real, de esa luz constructiva, de esa luz de unidad, sí, la luz de bien, de amor, de edificación. Eso significa entonces que hay una llama muy pequeña que se encuentra en cada persona, pero si la comparamos, tan solo equivale más o menos a un 3%. Y el resto tiene que ver con la presencia del ego. Es decir, esos mecanismos que buscan la separatividad. El ser, la esencia, la luz, busca la unidad, el amor, la belleza, la reconexión con nuestro origen, mientras que el ego busca crear un entorno artificial. Exacto. El ego, entonces, por esa razón tiene su concepto de felicidad, tiene su concepto de amor. Y las personas que no tienen un proceso de autoconocimiento pueden caer fácilmente en esas tretas del ego, y es a partir de ahí donde las personas pueden finalmente adentrarse en conductas, en actitudes que pueden enarbolar incluso la bandera del amor, cuando en realidad todo eso proviene de una idea falsa, de una idea errónea. Y por esa razón, cuando se hacen planteamientos de autoconocimiento profundo, esto no es sencillo, porque implicaría empezar a liberarnos de esas o de esos enfoques erróneos, sí, que no forman parte de la esencia. Y por eso cuando hablamos de paz, cuando hablamos de felicidad o incluso de fraternidad, no sería posible
a través de un decreto o a través de una actividad meramente oficial o gubernamental, sino más bien se requiere toda una serie de planteamientos que lleven a cada persona a descubrir su ser, descubrir su luz, y desde la luz, desde el ser, empezar a restablecer la armonía en su propio interior. Pero decía que eso no es sencillo, porque hemos llegado a un punto en donde al ego ya lo tomamos como parte de nuestra naturaleza. Y por eso a mí me gusta recordar el hallazgo de Hermann Hesse, cuando él dice, es algo que agregaste, es algo artificial, no es esencia. ¿Por qué? Porque de esa manera resultaría un poco más amable, incluso más alentador, el trabajo de la liberación interior. Exactamente. Trascendencia del ego, o sea, el cómo llegar a trascender el ego. Hay corrientes de psicología, bueno, es el ámbito que conozco. Hay corrientes de psicología que no hablan propiamente de una trascendencia de ego. Cuando hablan, por ejemplo, de desarrollo personal o desarrollo humano, o una postura de digamos, de psicoterapia incluso, no se habla de trascendencia del ego. Y es la psicología transpersonal la que ha hablado un poco más, o la que ha tratado de establecer como esta diferencia de las demás psicologías, en donde se aborda el tema de la trascendencia del ego y se hace una recapitulación, aparte de un análisis de las posturas o de los postulados que hay tanto en la filosofía perenne, en el conocimiento antiguo, como también de pensadores orientales y occidentales que contribuyen también a este propósito. Pero decía, hay una gran diferencia, porque la psicología convencional incluso muchas veces no promueve la trascendencia del ego. Al contrario, te reajusta el ego. O sea, te hace así como un apretón de... Cuando tu ego ya anda así todo destartalado, vas a una de estas posturas, o vas a un tratamiento de esto, y lo que hacen es solamente como ponerle nuevamente aceitito, apretar la tuerca y órale, síguele con tu ego ya ahora sí un poco más fortalecido, y bueno, eso ocurre y es interesante. Entonces, cuando hablamos de una trascendencia de ego, no es, o sea, porque ahí no es encontrar nuevamente una vida en donde continúas de la misma manera en la que creaste el problema. Decía Albert Einstein, no puedes llegar a solucionar un problema si sigues con la misma mentalidad con la que lo creaste. Entonces, eso ocurre muchas veces cuando hablamos de esto que estoy comentando. Entonces, lo que sugiere la postura transpersonal es que nosotros tenemos que llegar a convertirnos no en una versión arreglada de nosotros. No, tenemos que llegar a convertirnos en algo completamente diferente a lo que fuimos. O sea, llegar a transformarnos en totalidad, y de esa manera entonces podemos trascender aquellos mecanismos que el ego o ese ego tenía sobre nosotros. Pero hay un asunto aquí interesante. El ego sugiere de que nosotros, cuando estamos atorados en una postura muy egoica, solamente estamos viendo una parte de la realidad, la que nosotros aceptamos, o en la cual nosotros nos afirmamos. Habla, por ejemplo, Krishnamurti de la dualidad de la mente, de esa dualidad, y que esa dualidad genera precisamente el ego. El ego es solamente una parte de esa dualidad. Entonces, cuando hablamos de trascender el ego, es importante que nosotros podamos conocer lo que hemos dejado fuera de nosotros, o lo que hemos dejado fuera de nuestra percepción de la realidad, y que sería aquella contraparte de nuestro ego. O sea, por ejemplo, cuando una persona se encuentra afirmada en un ego de victimismo,
es un ejemplo, esta persona tendría que ver la contraparte. O sea, el ego victimismo es ver la realidad desde esta postura en donde ves únicamente cómo los demás te hicieron daño o cómo la realidad te paleó y entonces te sientes herido. Pero ver la otra cara de la moneda es decir, ok, ¿yo qué hice para que esto sucediera? ¿Yo cómo fui responsable de que esta situación, esta circunstancia llegara a mi vida? ¿Cómo fue que yo lo permití? ¿Qué tengo que aprender eso? O sea, tienes que ver el mundo o las cosas de una manera más global o de una manera más completa, y eso es lo que te ayuda entonces ahora sí a dar ese salto, a dar el paso hacia una transformación más completa, porque lo estás asumiendo, estás integrando ya una realidad no basada únicamente en una postura de ego, de separatividad, y logras entonces unir todas estas piezas que están alrededor de la experiencia. Sí, cuando hablamos de ego, lo veo así, se convierte en un requisito conectarlo con la visión espiritual de la vida. Porque desde esta perspectiva se reconoce que somos materia a través de nuestro cuerpo, los sentidos que nos ponen en contacto con el mundo material, pero también tenemos una realidad que es la realidad del alma. Y más allá del alma se encuentra la realidad de nuestra propia esencia divina, conocida como el ser, o Pablo de Tarso le llama el Dios interior. Lo mismo hace Diógenes, Séneca. Los filósofos hablan de esa deidad o esa divinidad en el interior del ser humano. Y el propósito de la vida siempre ha sido ser lo que realmente somos, porque en esa dimensión de nuestra auténtica naturaleza es donde se encuentran los valores más elevados de felicidad, de equilibrio, de fraternidad, de unión, de incluso relacionarnos con la vida, con esa parte incluso amigable. El detalle es que, decíamos, hay algo que impide o que está impidiendo que logremos una vida con sentido y propósito. Y ese es justamente el ego. Y por eso, desde esta perspectiva se dice que el ego busca adormecer a las personas para que se mantengan en ese mismo estado de desconocimiento del real potencial en su propio interior. Y así, de esa manera, el ser humano simplemente viviría como una sombra gris de sí mismo, incluso con la peor versión, tanto para él como también para los demás. Y si hablamos entonces de una vida donde hemos de contemplar la felicidad, el amor, la belleza, es un tema eminentemente espiritual, donde la pregunta sería: ¿qué es lo que impide al ser humano ser feliz? ¿Qué es lo que le impide a cada persona conectarse con esa frecuencia de amor? Definitivamente nos remitimos al origen, que tiene que ver con el ego. El ego como esos entes malignos que se han desarrollado en nosotros, que hemos sido permisivos para que sigan ahí y nos sigan confundiendo, nos sigan llevando a una vida de superficie, pero no de fondo. Una vida en donde solamente se busca la gratificación de los sentidos, de la mente, pero al final no hay algo trascendente. Y es por eso que tiene un valor enorme el hecho que estemos reflexionando sobre estos asuntos. Desde esta perspectiva que estamos planteando, entonces, si algo hemos agregado resentimiento, es un ego. Sí. Rencor es otro ego. Envidia, lujuria, pereza, gula, decíamos que son 10,000. Entonces, todo eso es lo que constituye en sí el ego. Eso es lo que se opone en nuestro interior para conectarnos con lo real dentro y fuera. Y por eso el trabajo que hemos de emprender en algún momento es recuperar el terreno del alma
que facilite la conexión con lo real para poder experimentar dentro y fuera esos estados o esos estadios. Aquí el detalle es que no hay en general planteamientos que vayan enfocados a este trabajo interior. Y por eso resulta más difícil, porque además los hemos asumido como si fuera una piel real. Y una persona cuando está resentida por alguna desilusión o alguna traición, la persona defiende su resentimiento, defiende por supuesto su enojo. Y en esa autodefensa de algo que le está generando sufrimiento, es donde más anclas o más fuerza tienen esas anclas para mantenerlo prisionero. Y la persona puede cerrar su ciclo de vida con grandes cargas de resentimiento, rencor, envidia, y nunca haberse dado cuenta de que era posible liberarse de esas cargas para recuperar la vida, es decir, la vida en amor, la vida en confianza, y por eso considero que esta es una ruta muy aportadora, digna para reflexionar y meditar, porque es un camino que nos lleva hacia el reencuentro más elevado de nosotros mismos. Así es, sí, haces tú alusión a este término que sí muchos autores, muchos pensadores hacen referencia, que es ese Dios interior o el ser o el self, el sí mismo para Jung. Y es precisamente, creo que ahí está una de las claves en toda esta profundidad que estamos comentando. O sea, que es el Dios interior. Fíjate, para Jung el self o el sí mismo es la base, es la base que sostiene toda la estructura de nuestra psique, pero también es el punto el cual nos vincula hacia el inconsciente colectivo o hacia el colectivo en general. Entonces es esa parte de nosotros que tiene la función tanto de regularnos internamente, de darnos vida a nivel psíquica, pero también de conectarnos con todo lo demás, con todo lo que está fuera de nosotros, pero que también es parte de nosotros en esa vinculación. Entonces, decía, creo que ahí está una de las claves, porque en esta terminología, en esta concepción de desarrollo a partir del trabajo con el ego, tenemos que comprender que el trabajo con el ego no quiere decir enraizarnos aún más en una concepción individualista o individual de nosotros. No es un crecimiento de tu yo, no es un crecimiento de tu ego. Eso es, incluso hay un término que algunos ya señalan. Hay un escritor muy interesante sobre esto en la psicología transpersonal que habla del ego espiritual. El ego espiritual es aquel que fíjate, o sea, es tan complejo este mundo y como tú dices, hay tantos variantes del ego que incluso hay un ego espiritual. O sea, son aquellas percepciones de aquel que se encuentra dentro de una, digamos, proceso de conocimiento de aspectos más profundos, pero entonces a partir del conocer más llega a tener la visión de sí mismo como el ser más que los otros, por saber más que los otros. O sea, como yo estoy en una búsqueda espiritual y como yo soy ya segundo grado en postura de yoga o en meditación trascendental, no sé qué, por eso entonces yo soy más que los otros. Y es ahí donde te atrapa nuevamente el ego. Y ahí está este término que es el ego espiritual. Entonces, es importante que comprendamos que el trascender el ego y crecer, entonces esta esencia o acrecentar tu esencia, tu ser, quiere decir el poder establecer un modelo de vida, una forma de vida en conexión, en equilibrio y en armonía
con el entorno, o sea, con tu contexto externo. Pero eso quiere entonces también decir que, que la vida tiene el propósito de vinculación. O sea, la vida como propósito tiene también el que tú seas productivo o estés bien vinculado hacia tu contexto. Fíjate, hay una enseñanza muy interesante en las culturas antiguas y en las comunidades tribales, estas comunidades que fueron predecesoras de nuestra civilización, pero donde tenían una manera de concebirse a ellos como sociedad, como comunidad, en donde trabajaban mucho estos aspectos. De hecho, los rituales que nosotros de pronto hemos visto en documentales o en películas, de estas danzas conjuntas, de estos rituales alrededor de las fogatas, que tenían la función de integrar, o sea, en donde se creaban, pues no eran fiestas como tal, porque no tenían esa energía, pero sí rituales en donde la comunidad volvía a ser una, se integraba nuevamente, y entonces ahí se trabajaban aspectos en donde pues quienes tenían el conocimiento o la guía de las comunidades lograban trabajar con las percepciones de separatividad que algunos podrían tener, ¿no? Porque eso se daba también en estas sociedades. Entonces algunos podrían decir, pues no sé, yo traigo conflicto con fulano porque nos fuimos a casar y él casó a la presa y no me dejó, y entonces generaban rivalidades, y era el chamán o el sacerdote o la persona, el guía, quienes les daba la lección, quienes aleccionaba a través decía, de estos rituales o de estas danzas con máscaras que representaban el ego en sí, y lograban entonces tener una y otra vez o mantener este equilibrio en cuanto a la percepción de conexión que tenían todos, de armonía con la que podían funcionar, y entonces era esta visión de comunidad. Pero decía, hoy en día es importante que logremos entender esto, o sea, nuestro desarrollo personal tendría que tener el objetivo no de separarnos del resto, como normalmente muchas posturas lo tienen. Tú tienes que ser el mejor, tú tienes que brillar por sobre todos los demás, las personas tienen que idolatrarte, tienes que tener miles de seguidores, tienes que lograr destacar o sea, todos estos enfoques lo único que hacen es alimentar nuestras versiones más heridas y exacerbar estas posturas egoístas o estas posturas de ego que podemos tener. Realmente de lo que se trata es de trabajar estos sentimientos internos y podernos entender ante el mundo de una manera en donde pues establezcamos un equilibrio, una armonía. Entonces, claro que hay valores que nos pueden hacer destacar, pero finalmente eso no se da en función a estos argumentos pues de vanidad o de egoísmo que podemos de pronto, nos pueden cautivar de pronto. En el firmamento, a nivel físico, podemos apreciar millones de estrellas. Todas ellas poseen un brillo muy particular. Pero el brillo de cada una de las estrellas no opaca el brillo de otras. Es todo lo contrario. El brillo de una hace que la otra exalte más su brillo. Y de esta manera podemos apreciar en el firmamento millones de estrellas iluminando el todo en perfecta armonía, creando un orden perfecto, un estado de belleza incluso inimaginable a los sentidos y a la mente.
Hay un principio que dice que tal como es arriba, es abajo. Así como hay estrellas en el cielo, hay almas aquí en la tierra. Y cada alma busca encontrar su brillo, conectarse con su estrella particular. Pero, como lo que tú mencionas, ese brillo personal no opaca al brillo de alguien más. Es todo lo contrario. Cuando una persona brilla, su luz inspira y favorece que otros exalten o enciendan su luz. Y el propósito de la vida es que en algún momento todos vivamos, convivamos y nos relacionemos desde la misma luz. Y considero que desde ahí, desde esa perspectiva, recuperaremos lo que es en sí este mundo de belleza. Este mundo que fue creado por el diseñador de todas las cosas, que hoy es una tierra de entrenamiento, este planeta, un lugar donde venimos a corregir los fallos, los errores, y después de cada fallo está la creación de un ego que nos aleja cada vez más de esa luz infinita en nuestro propio interior. Somos almas antiguas, almas muy viejas, y tenemos propósitos en esa parte eterna, en esa parte que no está sujeto al tiempo o no está sujeta al deterioro o a la contaminación. Entonces, por eso es que este lugar, el planeta, es una escuela donde venimos a aprender. Y una de las grandes lecciones es volver a brillar. Y que con el brillo que se genera en cada uno, fomentemos el brillo en los demás, para que en algún momento se pueda restablecer la armonía y la convivencia en esa frecuencia de fraternidad y amor hacia todos los seres humanos. El único inconveniente ante este propósito de esencia y de alma es el ego. Y por eso es uno de los temas centrales en todas las tradiciones y culturas. Pero desde dónde se va a disipar el ego es a partir del avivamiento de la conciencia, del amor, de la confianza. Decía que en la medida que la luz va creciendo en el interior de cada persona, en esa medida va decreciendo aquellos elementos que generan conflicto, carestía, limitación, tensión, y por eso el camino, considero que es un buen camino de vida, tiene que ver con el hecho de que aprendamos a relacionarnos a nivel de pareja en la frecuencia más alta, a nivel de familia, que como padres nos relacionemos con los hijos en frecuencia de amor, en la frecuencia alta, con los hermanos, con los papás, compañeros de trabajo, con los proyectos que tenemos, nuestra relación sea desde esa parte más luminosa. El detalle es que generalmente al no tener esta orientación de vida, en lugar de expresar luz, expresamos lo opuesto, que son esos mecanismos de rencor, de resentimiento, de crítica, de juzgar, de buscar venganza, de buscar hacer mal. Y es así lo que nos ha llevado a una relación con la vida, con los demás y con nosotros mismos, a una situación de gran conflicto. Pero todo eso tiene solución. Todo eso, por supuesto, es temporal. De hecho, en la medida que una persona toma conciencia de esa realidad en su interior, es cuando empieza a estar ya preparado para poner orden en su alma y como consecuencia en su propia vida. Sí. Hay una pregunta que yo he escuchado continuamente y también he escuchado como varias posturas respecto a esto. Y la pregunta es si se puede llegar a vivir sin ego. Si en este recorrido, en este trabajo personal de trascender o de trabajar con nuestras áreas egoístas, se puede llegar a, digamos, a ese nivel de trascenderlo. ¿Tú qué opinas de esto, Materio? Todos nacemos
con un nivel de luz o un grado de luz que representa la expresión libre de nuestra esencia divina. Algunos tendrán, si lo ponemos solamente como símbolo, en watts, como un foco. Entonces hay quienes nacerán con 2 watts y con esa luz es con la que se proyectan en sus relaciones y en su vida. Ese grado de luz no es suficiente para algo más grande. Pero habrá personas que no tengan esos 2 watts. Posiblemente algunos tengan 5, 10, no como arte de magia, no que les hayan otorgado ese grado de luz, es el resultado del trabajo que cada quien hace sobre sí mismo. En la medida que una persona empieza a desarrollar los valores, empieza a aprender el arte de dirigir su mente hacia los aspectos creativos, dentro y fuera, en la medida que uno entra también en el camino de la trascendencia del ego, en esa medida va creciendo la luz. Eso significa entonces que el mundo, con tantos millones de seres humanos, a nivel externo no hay tanta diferencia. A nivel interior hay una enorme diferencia. Porque hay quienes tendrán en su interior un 10, 15, 20, 30 o más por ciento de luz desarrollada. En la antigüedad se le conocían como iniciados, es decir, esos hombres o mujeres que habían aceptado un camino de desarrollo espiritual o desarrollo de su luz, y por supuesto ellos conocían cómo vivir desde esa perspectiva. Y por supuesto que si digo o menciono que hay gente que ha estado ganando terreno hacia la luz, esto significa también que habrá personas que hayan triunfado en este propósito, convertirse en lo que son, en luz, seres conscientes. Históricamente, en todas las culturas y en todas las tradiciones, se habla de hombres y mujeres de conocimiento, es decir, de hombres y mujeres de fuego, de luz, que fueron capaces de realizar ese trabajo consigo mismos para que pudiera prevalecer la luz y disipar la sombra de sus vidas. Esto entonces nos lleva a un terreno realmente extraordinario. En todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las culturas han habido hombres o mujeres que se han convertido en la misma luz, que se han conectado incluso a la fuente, a lo real. Eso entonces también nos lleva a la conclusión de que es completamente posible erradicar el ego del alma. Es posible convertirnos en lo que siempre hemos sido y seremos, luz. Y por eso considero que ahí está la buena brújula o el buen norte a seguir en aquellas almas o en aquellas personas que sienten en su interior como una corriente eléctrica, que lo traducen como llamado, como algo que dicen, sí, es por ahí, para eso vine, eso es parte del trabajo que hay que hacer. Y por supuesto la idea es que en algún momento ese trabajo de la expansión de su luz y la disolución de la sombra no solamente sea de algunos cuantos, sino que se convierta en una experiencia colectiva. Y por eso uno de los elementos clave consiste simplemente en enterarnos. El hecho de que una persona sepa lo que hay en su interior, eso lo cambia todo. De ahí entonces incluso nosotros nos vemos motivados a compartir en talleres, cursos. Hoy que estamos iniciando, retomando la gira por este país, México, y más adelante en otros países, justamente con la intención de compartir enseñanzas de valor y sobre todo compartir un camino de autotransformación que está, entre otras cosas, fundamentado en esta parte del trabajo, a exaltar o hacer crecer la luz y disipar esos aspectos del ego. Sí, hay un pensador que se llama Roberto Assagioli, me parece que italiano, y bueno, tiene una corriente de psicología incluso, psicosíntesis, exacto. Y él hace alusión también
también toma o retoma mucho de este conocimiento, y dentro de su enfoque de psicología, él no habla propiamente de una trascendencia del ego como tal. Él pone un ejemplo de que nosotros somos como una casa, y en esa casa viven muchas personas, los egos, las máscaras, los personajes. Y entonces, en algún momento, uno de esos personajes toma el control de de toda la casa, ¿no? Es el que establece cómo se hacen las cosas, y bueno, es cuando un ego entra en función, o cuando un ego toma todo el equilibrio, o más bien se formula dentro de la vida de una persona. Pero él dice que esto va cambiando. O sea, a veces es un ego, a veces es otro, a veces intercambian, pero estas tendencias quieren tener el control, quieren saber qué es lo que se siente estar ahí, dominar, ser la cabeza de esta casa. Pero entonces él habla de una función reguladora interesante, que es como esta conciencia superior, y él lo pone como si fuera otro personaje dentro de esta casa, que lo llama el mayordomo. Entonces, el mayordomo es quien tiene la capacidad de poder poner orden dentro de la casa, y es algo así como el que establece las funciones que cada uno de estos diversidad de personas tiene que tener. Y el mayordomo entonces logra mantener el equilibrio, la armonía entre estas tendencias. Entonces, si nosotros lo llevamos hacia nuestro trabajo personal, sí, una parte importante es el conocer. O sea, si tú no conoces cuáles son tus tendencias egoístas, oscuras, pues no vas a saber de entrada qué trabajar. O sea, una persona puede tener una tendencia egoísta hacia el enojo, por ejemplo, y no darse cuenta. No saber que de pronto tiene arranques, no comprender que su forma de decir las cosas es desde el enojo. O sea, puede estar motivado desde ahí y no saberlo, porque realmente así sucede. O sea, tú platicas con una persona así, e incluso llega a sentirse él el agredido, ¿no? Es que tuve que contestarle así porque al principio me dijo tal cosa, y no me quedaba de otra, ¿no? O sea, no logran tener esta conciencia, esta claridad de que ese rasgo se trata de una función que pone en desequilibrio su vida con los demás. Entonces sí es importante, primero, el reconocer esas tendencias, asumirlas, porque gran parte de este trabajo de trascender el ego es un trabajo que muchas veces es doloroso por esa cuestión. O sea, doloroso porque tienes que hacerte responsable de las acciones, de las actitudes y de las tendencias que tienes cotidianamente. Y eso duele, ¿por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a vernos de una manera responsable. O sea, generalmente lanzamos hacia afuera lo que no nos gusta de nosotros, o lo reprimimos o lo evadimos. Entonces, esto que comenta Sayoli forma parte de esto, y tiene esa función entonces de lograr poner orden entre esas tendencias. Pero para poderlo, decía, lograr en nosotros, bueno, tenemos que asumir esa parte de nosotros mismos, y todo esto que nosotros no logramos ver o detectar, entonces lo podemos asociar con lo que Jung llama nuestra sombra personal. O sea, nuestra sombra personal no es otra cosa, no es algo que digamos se encuentre tan alejado de nosotros o de lo que somos cotidianamente. No es una dimensión lejana, así como en las películas vemos, cuando tienes que llegar a los mundos inferiores, tienes que hacer viajes muy grandes. No, son cosas muy cotidianas, porque son arrebatos, son
decía yo, palabras, son tendencias, son de pronto un tipo de pensamiento o acciones que se te escapan y que muchas veces tú no ves, pero pues los demás lo ven, ¿no? El detalle es ese. En alguna ocasión en una, en una, eh, en una sesión de psicoterapia que yo estaba tomando, estaba teniendo un diálogo con mi terapeuta en ese momento, y entonces yo estaba pues hablando mucho, hablando, y con con una sola pregunta que me lanzó, fue así como el dardo envenenado, el dardo o la lámpara que daba luz, y en ese momento yo dije, wow, o sea, no me había dado cuenta de que era yo el que estaba creando esa circunstancia, el que era yo el que estaba teniendo esa tendencia, o sea, de que esto estaba originado por mí, pero ahí el detalle es que en ese momento también me daba cuenta de que todos los demás lo sabían, de que todos los demás lo percibían, nada más yo era el que estaba oculto en ese aspecto, y así es, o sea, la sombra no es algo oculto de la vida, bueno, para tu nivel de conciencia sí, pero no, es algo que los demás perciben, los demás sienten, los demás conocen. Muchas veces incluso es una gran ventaja el poder tener personas cerca que te puedan ayudar a reconocer estos aspectos, claro, siempre y cuando también estén dentro de una misma sintonía de crecimiento y de apoyo, ¿no? O sea, no es solamente el señalar por señalar o criticar o no, se trata también de una aportación que te pueden hacer para el que te des cuenta de ciertos elementos. Pero decía aquí el aspecto es que muchas veces es doloroso el poder asumir rasgos que incluso hasta tú considerabas positivos desde alguna concepción de ti mismo, pero tú los consideras positivos y te das cuenta de que realmente no lo son y te das cuenta de que también tu trabajo personal, si es que quieres llegar a una calidad de vida mejor hacia contigo, hacia con los demás, tiene que ser atravesar el superar o el trabajar contigo mismo para no seguir repitiendo esas acciones. Y bueno, eso es algo que decía yo muchas veces duele porque pues, son tendencias que tenemos muy arraigadas. Sí, sería bueno en algún otro momento hablar sobre sistemas que van enfocadas o enfocados a la trascendencia del ego. Cómo se hace un trabajo para ir erradicando esos mecanismos en nuestro interior generadores de infelicidad y de sufrimiento. Lo abordaremos. Muy bien. Así es. Bueno, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus propuestas y pues ya estaremos analizando aún con más detalle esto que comenté Meterio. Así es, son varios temas que se desprenden de esta temática y bueno, ya estaremos aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.